Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el movimiento de caminar. Seleccionamos una persona, le ponemos una identificación. Vamos a ubicarla de manera lateral para que veamos el movimiento. Y ahora vamos a seleccionar de la persona algunas partes de su cuerpo. Hagámoslo, por ejemplo, seleccionemos esta parte y los atributos. Vemos cómo la persona mueve, ya no se mueve completamente, sino que mueve la pierna. Modificando los atributos de ese elemento, yo puedo modificar qué tanto se mueven o hacia dónde se mueven. Vamos a seleccionar ahora, por ejemplo, el movimiento de la rodilla. Vemos que ahora la pierna sube y la rodilla baja. Aquí, por ejemplo, hay que notar que la cadera, cuando habla de hip es cadera, pues se está refiriendo realmente a lo que es la pierna o el punto de articulación entre la cadera y la pierna. Y en el caso de la rodilla, pues sí es más claro, porque la rodilla eso es más notable que es pues es un elemento más conocido en cuanto al tema de movimiento. Bueno, vamos a seleccionar ahora el movimiento de la pierna del lado izquierdo. La pierna del lado izquierdo se mueve un poquito en sentido contrario para que pues vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a hacer que el movimiento no se produzca de manera secuencial, sino que se produzca a la vez. Para eso seleccionamos un lazo que se llama Do Together. El Do Together sirve para que todo esto se ejecute en el mismo instante. Entonces vamos a dar Run para ver cómo se ve el movimiento. ¿Bien? Ya no se produce de manera secuencial uno por uno, sino que ahora todos se ejecutan a la vez. Vamos a rotarlo un poquito y listo. Ahora, el movimiento vamos a repetirlo, pero para que regrese a su posición y parezca que da el paso. Entonces ahora en vez de backward pongo forward y en vez de forward backward. Vamos a dar run nuevamente y miremos qué pasa. Crea el movimiento y lo devuelve. Vamos a agregar que apenas, aparte de que también se mueva, también se desplace. ¿Sí? Da el primer paso. Ahí dio su primer paso. Vamos a duplicar con control y seleccionando el elemento y arrastrándolo lo puedo duplicar con la tecla control. Pues ahora en vez de la pierna derecha, que es la cadera derecha, la pierna derecha, vamos a seleccionar lo que es la pierna izquierda y viceversa, y al contrario también con todos. En lugar de la parte izquierda movemos lo que es la parte derecha. Lo hacemos así con cada uno hasta que tengamos todo completo. Vamos a ver qué pasa y vemos que avanza. Es una especie de es un caminar un poco, pues digamos que no es muy elaborado, pero la idea es poder pues hacer el efecto de caminar. Aquí estoy repartiendo el movimiento en dos etapas. En lugar de que sea 0.25 solo cuando se reacomoda, devuelve el movimiento. Ahí vemos un movimiento un poco, digamos, ficticio, no sé, un caminar ficticio. Es pues básicamente trataría de ajustar los detalles y los atributos del movimiento para que parezca lo más real posible. Ahí vemos un tipo de caminar diferente. Vamos a jugar, aquí podemos jugar un poco con los parámetros. Alguien podría también decir que cuando uno camina mueve los brazos. Sin embargo, por el momento vamos únicamente a mover lo que son las piernas.
puede mover la cabeza cuando camina, ¿sí? Entonces ya tenemos un movimiento, digamos que pues que ya el objeto no se va a desplazar únicamente, sino que se va a hacer la animación de lo que es la acción de caminar. Bueno, aquí que voy a hacer, voy a poner la acción de caminar, la voy a colocar dentro de un ciclo infinito, el ciclo while, para que siempre camine, entonces tengo ya mi objeto caminando por todo el escenario, caminará hasta que yo detenga el programa. Quisiera agregar una persona, por ejemplo, quiero que camine, vamos a colocarle un nombre. Si yo quisiera que esta persona camine, pues digamos que me tocaría volver a hacer las mismas acciones, porque en este momento no tengo un método para que esta persona camine. Entonces, y aquí viene lo interesante de la programación. Yo puedo usar un método, vamos a crear un método que se llama caminar. Vamos a crear un método en el cual yo puedo crear una sola vez creo la acción y luego puedo usarla para cualquier, no puedo copiar, no tengo la opción de copiar, tengo que pasar uno por uno el método, todo lo que está en el método, que acabé de crear, tengo que hacerlo uno por uno para el método caminar. Entonces voy pasando los mismos parámetros que tengo, los mismos elementos que tengo en el método que ya hice. Duplico. Si se dan cuenta, ya no me dice, por ejemplo, ya no me dice this y me menciona ningún elemento, sino que simplemente aparece this, haciendo referencia no al objeto como tal, sino a la clase, ¿sí? Porque yo estoy creando el método para esa clase. Duplico y hago los cambios. Duplico. Ahora este cambio es de izquierda, de derecha a izquierda y viceversa. Listo. Esto lo puedo borrar con toda confianza porque ya no lo voy a utilizar. Y ahora voy a llamar al método. Ahora vamos a entrar a cada personaje. Ahora el método de caminar aparece para la señora y aparece para el señor bien vestido. Entonces, señora, y agregar el método de caminar al método principal, que es my first method. Voy a poner estos métodos dentro de un ciclo while para que siempre lo hagan
Aquí vemos que lo hace ella, lo hace él, lo hace ella nuevamente y lo hace él. ¿Por qué? Porque no están dentro de un ciclo do together. Ahí cada uno lo hace y luego el método salta al siguiente. Vamos a decirle ahora entonces que vamos a cambiar un poquito la ubicación de los personajes para mirar, digamos, el efecto de caminar, hacer la comparación del efecto de caminar entre cada uno. A pesar de que son la misma clase y que son dos elementos bípedos, me parece que el movimiento de caminar se nota más real o mejor en la persona de traje. Ahí vemos que lo puse en un ciclo de together y ambos hacen ambos hacen la ejecución de sus funciones al mismo momento. Listo, entonces por el momento este es, digamos, pues todo el tema del movimiento, ¿no? Pues se pueden hacer muchas otras cosas, animar, cambiar la duración, que el movimiento sea más suave, pero digamos que pues por el momento esto es, digamos, para el tema de reutilización de métodos y la creación y la reutilización de métodos entre elementos de la misma clase, haciendo referencias al tema de lo que es la herencia, donde por ejemplo un elemento hereda de su clase padre, hereda el método de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el método caminar lo heredaron todos los elementos hijos de la clase padre, heredaron el método caminar.